normas relativas a la protección de los derechos humanos, su interpretación de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales establecidos en los artículos primero. Lo siguiente, artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales y de los Estados mexicanos, sea parte así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Era prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, de discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Sin embargo, es necesario mencionar que aún a la fecha existe un sinnúmero de ordenamientos legales que incumplen el mandato constitucional antecitado o creencias morales, religiosas o la tradición de nuestro país. Son afectados los derechos personalísimos de muchas personas porque muchos hombres y mujeres por su preferencia sexual son discriminados. En este sentido, me permito señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, se solicitó el apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México al efecto de estar en condiciones de resolver con mayores elementos la cuestión planteada requiere los ministros del texto del artículo 4 constitucional, cuya reforma se publicó el 31 de diciembre de 1974, obedeció fundamentalmente a la discriminación histórica advertida hacia las mujeres, buscando eliminarla y lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Refiere de la resolución, además de la interpretación constitucional, debe estar regulada, siempre con coherencia con la realidad social y por otro, debe entenderse a la tutela las múltiples diferencias que caracterizan a una sociedad aceptada en la pluralidad y heterogeneidad de intereses, perspectivas y preferencias, debiendo ser muy cuidadosos al interpretar la Constitución cuando estamos ante temas como la presente en que involucra la relación a la igualdad de personas del mismo género y la protección de sus uniones que evidentemente han transitado dentro de la sociedad como un camino difícil, sin apoyarlos en un elemento histórico del tipo que invoca el Procurador General de la República. Además, ha sido revelado en la jurisprudencia comparada que tanto en la interpretación como en la aplicación de los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales deben aplicarse en todo caso los principios pro persona y pro libertades, conforme a los cuales siempre debe hacerse o adaptarse o vetarse con una interpretación extensiva, con todo lo que favorezca su ejercicio y restrictiva en todo lo que lo limite o solo contraponga a la libertad. Igualmente, refiere la Suprema Corte que la diversidad sexual de los contrayentes no es ni constitucional ni legalmente un elemento definitorio de la institución matrimonial, sino más bien el resultado de la concepción social que en un momento histórico dado existía más no el núcleo esencial del matrimonio, lo cual incorpora al redefinir el concepto de matrimonio como la unión entre dos
Ahora bien, por lo que hace a la ley reglamentaria de las oficinas de registro civil del Estado, se propone reformar el artículo 43 para suprimir lo relativo a la lectura de la artícula de los de rojo campo contenida al centro del mismo o considerada discriminatoria y en su lugar se mencione, si así lo desean sus clientes, un mensaje alusivo al matrimonio o pacto oficial del registro civil, como lo ha señalado entre otras el Instituto Nacional de la Mujer y el escritor Santiago Nieto Castillo en el libro Los Derechos en los Tiempos del Género, presentado por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Viva Cáceres Papo, quien reconoció que nuestro país se ha vulnerado los derechos de las mujeres, así también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis dictada en la 10ª época, registro 278-76 de la primera sala de la Gaceta del Semanario Judicial de Federación, libro 8, julio de 2014, tomo 1, en la página 142, cuyo número dice: matrimonio, la ley que comunal considera que la finalidad de aquel es la cooperación y otro que define como el que celebra el nombre de la mujer e institucional. Ahora bien, tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, se propone también reformar el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas para dejar una definición general de la familia, suprimiendo el sentido estricto de la misma por virtud de que, como ya se aceptó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude que la familia se entiende como un grupo reducido de solo forma que padre, la madre, los hijos, sino también por lo que hace el párrafo 1, inciso A del artículo 3 de la propia ley, se propone reformar el texto del mismo para el efecto de inicio cambiar una o por ahí cuando se refiere a la mujer, para que se haga referencia a la persona de manera indistinta y así también suprimir lo relativo al hombre y la mujer. Respecto al matrimonio, como se dispone dentro de la siguiente tesis de la novena época, registro 161-309, aislada del Secretario Judicial de la Federación y en su carpeta del tomo 24 en agosto de 2011 de la tesis 23ª diagonal 2011, visible en la página 871. Familias, su protección constitucional comprende a la formada o pareja del mismo sexo como parentales. La protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico al tratarse de un concepto social y dinámico que el portal legislador ordinario debe proteger. Por tanto, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio, pero no a conformar una familia. Es en todo caso debe ser protegida de las diversas formas y que existen unas máximas que inciden definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia que no sea discriminatorio visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trata. Por último, considero necesario manifestar a ustedes que la presente propuesta se basa fundamentalmente en la necesidad de legislar en la eliminación total de cualquier tipo de discriminación hacia las personas, de aplicar dentro del marco legal local de manera efectiva los dispuestos dentro del artículo 1 de nuestra Carta Magna, que es el respeto estricto a los derechos humanos de las personas que vivan con libertad, que no se combate su libertad, de las uniones matrimoniales se basan en el respeto, que establece seguridad jurídica a todos los seres humanos en este rubro, no siendo óbice a señalar que ante esta problemática el Senado de la República se ha pronunciado para el efecto de exhortar a la legislatura que implemente reformas a la legislación civil para garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En virtud de lo anterior expuesto, estimando justificar la petición, se somete a la consideración de este pleno legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 124 y 132 del Código Civil para el Estado, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria para la Oficina de Registro Civil del Estado, del párrafo primero del artículo 2 y el inciso A del párrafo 1 del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas. Artículo primero, decreto mediante el cual se reforman los artículos
social sensibilidad, la formal declaración que hagan los contrayentes de ser corresponsable del matrimonio y antes manifestar a los contrayentes que han quedado legítimamente unidos ante la sociedad y las leyes de la nación en caso de que así no hayan resultado los contrayentes. El oficial pronuncia el mensaje en alusión al matrimonio. Artículo 3. Decreto mediante el cual se revoca el párrafo 1 del artículo 2 y el inciso A del párrafo 1 del artículo 3 a la Ley de Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas para crear como sigue. Artículo 2. La familia es la célula básica de la sociedad y el conjunto de personas que se encuentran vinculadas con una relación de parentesco, el cual puede ser consanguinidad, afinidad o legal, según derive la filiación del matrimonio o la adopción. Artículo 3. Los principios rectores de la familia son: inciso A, todo varón o mujer general no tiene derecho a contraer matrimonio. El matrimonio es el acuerdo de voluntad libremente expresada por dos personas con objeto de vivir vida en forma permanente, a fin de procurarse ayuda mutua que se celebrará sobre la sociedad competente y con los requisitos y formalidades que la ley dispone. 2. Los principios transitorios. Artículo único. El presente decreto considera efectos a partir de la publicación del periódico oficial del Estado. Diputado por Fernando Valdez, representante del Partido de la Revolución Democrática. Aquí están dos opciones, dos iniciativas para que tengan sus derechos humanos del mismo sexo. Sé que algunos desglosen que están aquí en la legislatura les duele, pero sobre hay un derecho humano. El pasado viernes ya la Suprema Corte ordenó en todo el país, a todos los estados de la República, que modifiquen su código civil. El que no lo quiera hacer, pues es un problema, porque aquí no es un tema religioso, es un tema de ley, es un tema de